Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un video tutorial para explicarles las consignas del trabajo práctico número 2 para aquellos que no pudieron todavía realizarlo y ya no tenemos tiempo de hacer consultas. El trabajo práctico se trata acerca de la interpretación de textos literarios y textos no literarios, como es la noticia, por ejemplo. Vamos a comenzar con algunos conceptos como, por ejemplo, las competencias. ¿Qué tipo de competencias o habilidades necesitamos para leer y comprender un texto correctamente? Estos recursos los vamos a poder adquirir a lo largo de nuestra experiencia de vida, tanto en casa como en la educación formal, es decir, en la escuela, en el club, en algún instituto de educación, ¿sí? Las primeras competencias que necesitamos al leer un texto es justamente la competencia lingüística, es decir, lograr leer y comprender el texto. Después, otras competencias pueden ser el vocabulario, la intertextualidad, la polifonía, comprender estas polifonías, comprender las referencias. Esas ya son otras habilidades o competencias para la lectoescritura. Algunas otras competencias pueden ser culturales, como por ejemplo la costumbre de hacer asado, que la aprendemos en casa y la podemos repetir o transmitir de generación en generación, y esto va a estar vinculado con nuestro patrimonio cultural. Los textos literarios son los que nos demandan mayor cantidad de competencias, ya que necesitamos un vocabulario más complejo, a veces necesitamos más competencias culturales, es decir, entender las referencias culturales que hay implícitas dentro de un texto. Una de ellas es la polifonía, como les dije recién, que significa entender cuando hay una relación de voces o una referencia a voces ajenas a quien está escribiendo. Eso sucede mucho, por ejemplo, con las citas de autor. Es decir, una persona está escribiendo un texto y cita a otro autor, es decir, incorpora la voz de otra persona, de otro autor, para darle más validez. Eso es una polifonía. Pero también no necesariamente son citas entrecomilladas, ¿sí? Sino que se puede hacer referencia a otros pensamientos, a otros autores, y eso también es una polifonía. Son discursos sociales que se van entrelazando en un mismo texto. Por eso tienen como primera consigna leer un fragmento de un prólogo que está escrito para el libro La otra voz en la saga de los confines, y ya estamos teniendo varias referencias. Por ejemplo, la saga de los confines está escrita por Liliana Bodoc, ¿sí? Que yo ya se las presenté a la autora. Segunda referencia es el libro La otra voz en la saga de los confines, que sería este texto madre, que es un estudio sobre la saga de los confines. Y por último es un prólogo que pertenece a este libro. Este prólogo está escrito por Estela Saint-André, ¿sí? Y va a hacernos una introducción a lo que es el estudio de la saga de los confines. Ya ahí tenemos tres polifonías diferentes, es decir, tres referencias distintas, y por último, cuando leamos este texto nos vamos a encontrar con más referencias acerca del pensamiento de Liliana Bodoc o referencias a otros estudios, ¿sí? Lo que ustedes tienen que ir mirando es qué competencias utilizan. Bien, la competencia lingüística primero, después la cultural, como para ir entendiendo toda esta interrelación de voces. Eso es lo que les va a pedir la consigna número 1, que dice qué competencias usamos para leer y comprender el texto y qué referencias están encontrando en él que podemos llamar polifonías. Vamos al segundo concepto, que es el de intertextualidad. La consigna les va a pedir que analicen los dos términos incluidos en el concepto, que uno es inter y otro es textualidad. Simplemente tenían que redactar una definición de esta etimología. La etimología es justamente el origen de las palabras. Inter significa entre, textualidad es la cualidad de texto, ¿sí? Quiere decir que es entre textos. A partir de eso ustedes tienen que interpretar qué significa. Simplemente eso es muy, muy básico y les va a dar el concepto de intertextualidad, que es justamente la relación que se establece entre dos textos.
Es un vínculo creativo, es un vínculo lúdico y crítico que va a poner en diálogo textos y discursos. Es muy similar al concepto de polifonía, pero no es evidente, ¿sí? En el caso de la polifonía es evidente el entrelazado de voces. En el caso de la intertextualidad, el juego va a ser más sugerido. Por eso vamos a tener como consigna número 3, analizar intertextualidades entre imágenes, ¿sí? Recordemos que texto o discurso se le llama también a imágenes, no solamente a palabras escritas, textos escritos. Vamos a ver ahí la intertextualidad que hay presente entre el dibujito de los Simpson y un cuadro, que es el cuadro de Munch, ¿sí? Esa intertextualidad significa que en Los Simpsons se hacen referencia a un cuadro previo, anterior, ¿sí? ¿Qué significados puede tener? Bien, hay que verlo en el contexto. Y la segunda intertextualidad es también de Los Simpsons cuando hacen referencia a una película que es La Naranja Mecánica, ¿sí? Acá vemos imágenes de la película y de este lado Bart y sus amigos haciendo referencia a esa película. Se las recomiendo si la quieren ver. Bien, vamos a entonces introducirnos en el mundo de el texto no literario. Acá les explica que solemos leer diferentes tipos de textos, mensajes de textos, noticias, artículos, etcétera, etcétera. Algunos son literarios y otros no, y cada uno tiene su propia finalidad. Por eso nosotros los lectores somos quienes tenemos la obligación de entender a cada texto de acuerdo a su género, ¿sí? No vamos a leer lo mismo un cuento que una receta de cocina o una noticia, ¿sí? Son diferentes tipos de texto y gracias a esas competencias que nosotros ya sabemos, la tipología, es decir, dónde están publicados también o qué forma toma ese texto, es que nosotros vamos a imprimirle nuestras competencias, ¿sí? No se lee igual una noticia que un cuento, tampoco un mensaje de texto igual que un protocolo o una receta igual que una canción. Para comprender, para ver si han comprendido ustedes esa afirmación, es que viene la consigna número 4 que les pide que expliquen con sus palabras esa conclusión, ¿sí? Aquí sí nos introducimos en el tema noticias y vamos a los medios de comunicación. Vamos a pensar cómo seleccionan y cómo producen sus noticias los medios de comunicación. Es evidente que utilizan hechos de la realidad, es decir, hechos objetivos y compartidos. No es lo mismo una verdad compartida, es decir, un hecho objetivo, que un hecho o una verdad subjetiva, es decir, donde está imperando la opinión de una persona, ¿sí? Vamos a pensar y elaborar las hipótesis acerca de la verdad en los medios de comunicación. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué sabemos sobre medios de comunicación y manipulación de la información? ¿Qué nos imaginamos al respecto? ¿Cómo debería ser el manejo de la información en los medios y por qué? Todo eso en la consigna número 5. Esto tiene que ver con la opinión que tenemos cada uno acerca de qué sucede en los medios de comunicación, ya sean noticieros, diarios, redes sociales que informan, lo que sea, redes sociales, ¿sí? Todos estos medios de comunicación que nos llegan a nosotros y cómo nosotros, ¿qué hacemos con esa información que nos llega? ¿La creemos de una o nos cuestionamos qué pasa? Me parece que esto es mentira, una fake news, ¿sí? Esas opiniones que tenemos acerca de los medios de comunicación. Vamos a la número 6, entonces, donde te pregunta, ¿todo lo que sale en los medios es verdad? Esto también es opinión propia, ¿sí? ¿Y cómo se maneja la verdad en las redes sociales? Por ejemplo, no solo en las noticias. ¿Qué pasa cuando hay publicada una foto de un amigo o de una amiga y está trucada, ¿sí? O está hecha un meme. ¿Eso es verdad o no? ¿Sí? La subjetividad de ustedes con respecto a estas
publicaciones. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos este tipo de información circulando en la red? ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Y vamos ahora sí, puntualmente, a las noticias. En el punto 7 vamos a observar titulares de un mismo hecho, que el tema es vacunatorios VIP en Buenos Aires, y vamos a confirmar o descartar algunas de esas hipótesis del punto 5 y del punto 6 acerca de la verdad, ¿sí? Si la verdad está manipulada o no. Vamos a mirar los titulares. Uno va a decir en Telam, que es una agencia de noticias nacional, va a decir, por ejemplo, Bisotti dijo que no hay vacunatorio VIP. Por si ustedes no saben quién es Bisotti, es la ministra de Salud, luego de la renuncia del anterior ministro de Salud por justamente el problema de los vacunatorios VIP, que fue Ginés García. Acá está lo que dice la ministra, está entrecomillado, ¿sí? Telam se va a encargar de hacerlo lo más objetivo posible porque no se hace cargo de lo que dice la ministra. Dice, Bisotti dijo que no hay vacunatorio VIP, no es Telam el que lo dice, sino ella, y dice que van a armar una comisión nacional para validar una definición específica de lo que es personal estratégico. Hay que tener competencias culturales para esto, o competencias por lo menos acerca del tema. ¿Por qué? Porque se vacunó a personal estratégico, según el Ministerio de Salud. Entonces, Bisotti va a aclarar a través de una comisión quiénes están aptos para ser vacunados como personal estratégico. Vamos a otra noticia. Bisotti creó un observatorio, que sería esta comisión nacional, para transparentar la vacunación de funcionarios y personal jerárquico. Fíjense que en esta noticia ya hay palabras que están relacionadas con una imagen más positiva de la noticia y del vacunatorio. En ningún momento se dice vacunatorio VIP, van a ver, quiénes podrían estar incluidos en esta categoría, el documento determina la creación de un observatorio, bla, bla, bla. En ningún momento de esta noticia está el término vacunatorio VIP, porque justamente vacunatorio VIP es lo negativo de esta noticia, ¿sí? Porque lo que quiere es ensuciar la imagen del Ministerio de Salud. Es decir, está bastante oscuro el tema del vacunatorio VIP, o de qué personas o qué personal estratégico fue vacunado y cuáles no, y por qué, ¿sí? En esta noticia se nota más que es una noticia oficialista, porque va a tener palabras o expresiones que ya se vinculan a una imagen más positiva del Ministerio de Salud, ¿sí? Va a decir transparentar la vacunación, no se va, personal jerárquico, ¿sí? No se va a decir vacunatorio VIP en ningún momento, ¿sí? Ahí está, estos datitos que les tiro es para que ustedes entiendan cómo los medios intentan tapar o manipular la información para dar una imagen más positiva o menos positiva de acuerdo a sus intereses políticos, ¿sí? Vamos a La Nación, que dice, duro mensaje de alumnos de Derecho de la UBA a Alberto Fernández, el vacunatorio VIP es delito. Si ustedes saben, el presidente Alberto Fernández es docente en una de las cátedras de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes, ¿sí? Entonces, La Nación va a hacer uso de esa conferencia que dio Alberto Fernández a sus alumnos, en donde ellos le plantearon la delincuencia, es decir, que el vacunatorio VIP es delito, está infringiendo la ley, ¿sí? Esto lo va a usar La Nación para dar una imagen negativa del vacunatorio VIP, ¿sí? Va a nombrar vacunatorio VIP, va a decir duro mensaje, ¿sí? Miren las palabras que utiliza, las expresiones que utiliza para expresarse acerca de un mismo hecho. Vamos a Clarín. Clarín va a estar en el mismo tono que La Nación.
va a decir vacunatorio VIP en rojo, ¿sí? Como temática, es decir, que no va a evitar el uso de vacunatorio VIP, todo lo contrario, lo va a poner como tema del día, como agenda, y va a decir, la provincia vacunó a decenas de estudiantes universitarios y militantes de menos de 30 años. Va a estar poniendo en el blanco de la noticia que el vacunatorio VIP existe y que se está vacunando personal no jerárquico, personal no estratégico, ¿sí? Sino que se está vacunando porque son militantes y porque son estudiantes universitarios. Está poniendo el foco en donde el kirchnerismo o también en donde la cámpora tiene mayor influencia. Todo esto se supone, es decir, que un lector de Clarín va a estar jugando con todas estas afirmaciones en su cabeza. Es decir, que Clarín va a tener un público al que ya está acostumbrado a este tipo de noticias negativas en contra del gobierno, ¿sí? Miren lo que dice en la bajada de esta misma noticia. Son jóvenes, muchos de la cámpora y de otras agrupaciones K. Miren esto de utilizar la K, ¿sí? Como aludiendo al kirchnerismo. No como aludiendo, sino como despreciativo hacia el kirchnerismo, que trabajan en los call centers que armó el gobierno de Axel Kicillof. Es decir, que acá está dando mucha más información acerca de ese vacunatorio VIP, que justamente es lo que está criticando Clarín y también La Nación cuando hace referencia al delito, ¿sí? Y vamos por último a una noticia de Infobae que dice, a una semana del inicio del escándalo, miren que usa ya una palabra que da una tonalidad al vacunatorio VIP, el gobierno definió quiénes serán considerados como personal estratégico. Esta noticia vendría a ser la misma que esta de Telam y que esta de Página 12. ¿Sí? Es la misma noticia, simplemente que está apuntada o mirada desde una perspectiva más negativa que las otras dos. ¿Sí? ¿Por qué? Primero por las palabras que utiliza. Palabra escándalo, ¿sí? Ya ahí está dando un tinte, Infobae está dando un tinte negativo acerca del vacunatorio VIP. Veamos si nombra la palabra vacunatorio VIP. No, no la nombra, pero sí dice, vacunación VIP promovida por el ex ministro de Salud, Ginés González García. Nombra al ministro anterior, no nombra a Bisotti, que es la nueva, ¿sí? Pero justamente vincula vacunación VIP con el ministro que renunció a su cargo. ¿Estamos? Es decir, que no niega que hubo un vacunatorio VIP, sino que lo vincula a la salida del ministro anterior de Salud y a la creación de un nuevo, una mirada más neutral, quisiera ser Infobae, porque el gobierno tampoco nombra a Bisotti y tampoco nombra a la comisión esta que sí lo nombra Telam, sino que dice el gobierno, como haciendo cargo al gobierno de estos vacunatorios y de esta nueva mirada acerca del personal estratégico. ¿Estamos? Así se leen las noticias cuando uno quiere analizar noticias. Analiza las expresiones, las palabras que llaman la atención, escándalo, militantes, grupos K, duro mensaje o transparentar, ¿sí? Vamos a ver, ahí en esas palabras están las ideas que toma el lector acerca de esa noticia, ¿sí? Los puntos de vista acerca de un mismo hecho que es el vacunatorio VIP. Nosotros tomamos la frase vacunatorio VIP, pero por ejemplo, Página 12, que es totalmente oficialista, va a eliminarlo de sus noticias. No va a decir nunca vacunatorio VIP, porque justamente eso es
una mirada negativa acerca de la decisión del gobierno de vacunar primero a un personal estratégico o personal jerárquico, como dice funcionarios y personal jerárquico, es decir que en página 12, para transparentarlo, están poniendo otra palabra, no personal estratégico, sino jerárquico, ¿sí? Estas son las distintas miradas acerca de un mismo tema en los distintos medios. Vamos a intentar contestar entonces a qué conclusiones llegan con respecto a la información en los medios de comunicación, qué opiniones existen sobre el vacunatorio VIP y qué opinan ustedes y cómo formaron su opinión al respecto acerca del vacunatorio VIP en Buenos Aires y si existió o no en San Luis y cómo se enteraron.